En el periodismo y en la vida hay dos pecados capitales de los que hay que huir. Uno es el narcisismo y otro es el culto a la personalidad. Intentaremos, aunque no sea tarea sencilla, no caer en ninguno de ellos esta noche por respeto a nuestro invitado, sabedor de la facilidad con la que se propaga el ego en la profesión periodística. Pero para presentarle hemos de enumerar una serie de hitos que le han catapultado como uno de los más grandes del periodismo español. Recibimos en 8 Andalucía al periodista que informó a España del fracasado golpe de Estado, el periodista que preguntó a Felipe González si organizó, autorizó o toleró los GAL, el periodista que pidió perdón a Aznar por no haber sabido controlar su ira, aunque hiciera muchos méritos por provocarle, el periodista que acusó a Zapatero de mentirnos y quien afirmó también que la palabra de Rajoy ya no vale nada. El periodista que durante 2 décadas lideró la radiodifusión nacional y que nos sigue haciendo pensar cada mañana en su siempre, hoy por hoy, de la cadena SER. Con todo, como andaluz, nuestro invitado me va a permitir que destaque una contribución no estrictamente informativa. Nos acompaña un vasco de Donosti, pero que un día eligió también ser andaluz, que sacudió a Radio Sevilla del estigma de queipo de llano y que pronunció las palabras que despertaron la autoestima del pueblo andaluz frente al castigo del franquismo y los tópicos y complejos impuestos por los señoritos desde lo alto del caballo. Andalucía es una tierra grande, hermosa, vieja y sabia. Siéntase orgulloso de ser andaluz. Con Iñaki Gabilondo, con 4 periodistas del Mundo, El Correo de Andalucía, Europa Press y Europa Sur. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Aparcamos como siempre, hacemos cada vez que recibimos a uno de nuestros invitados dentro de la serie de periodistas insignes que nos acompañan y reflexionan sobre la actualidad, el periodismo, Andalucía, España. Pues vamos a aparcar la actualidad para reflexionar sobre todos estos asuntos con uno de los grandes del periodismo español. Hemos recibido en esta serie que empezamos hace aproximadamente un mes a Antonio Hernández Rodicio, a María Esperanza Sánchez, Paco Lobatón y esta noche a Iñaki Gabilondo. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de A por Todas, en 8 Andalucía, un nuevo medio de comunicación que en apenas un mes y medio cumple un año de vida. El 27 de mayo empezó este nuevo medio sustentado en un triple asidero, articular un discurso andaluz plural, con fibra progresista y corazón social y con honestidad crítica. Más allá de las ideologías, periodista Iñaki Gabilondo, ¿usted cree que los medios de comunicación estamos perdiendo fibra, corazón, honestidad con la ciudadanía? Bueno, estamos ahora viviendo una angustia financiera y económica de tal calibre que casi toda la energía se la está llevando la supervivencia. Ahora mismo es, como decimos, un sector que está dedicado a no ahogarse, ¿no? Y ahora mismo, pues casi todos los otros elementos, características, objetivos, siendo todavía los más importantes, están, sin embargo, desplazados como consecuencia de esa gran prioridad, que es la desesperación económica y financiera. Ahondando en esa reflexión que nos pones encima de la mesa, todos los medios de comunicación tienen derecho a tener una ideología, evidentemente. Por ejemplo, en Estados Unidos incluso el New York Times o los grandes periódicos piden el voto para un candidato a la presidencia, a la Casa Blanca, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se está llegando a deformar la realidad en tus propios intereses? Bueno, no sé, en España hay una mirada un tanto infantil sobre el tema que consiste en creer que un periodista debe ser un marciano que aterriza sin ideología, sin posición, sin memoria, sin experiencia, que un medio de comunicación tiene que ser una especie de cosa totalmente neutra. Un medio de comunicación es un proyecto intelectual. Es un proyecto intelectual que surge, como hace un momento has mencionado el objetivo del programa, por un tipo de motivo y con un tipo de objetivo. Y entonces, efectivamente, eso es lo natural. Algo se ha enturbiado en los últimos años, en un tiempo de democracia muy joven, como consecuencia de la gran cantidad de cruces que había de intereses entre la política de los partidos, el que daba o no licencias de radio, el que daba o no licencias de televisión, y eso ha perturbado mucho las cosas. Pero no tanto como la gente dice, y no tanto como la gente cree. Mucho, pero no tanto como la gente dice y como la gente cree, porque la gente cree que hasta que no se encuentren los espíritus puros, sin memoria y sin ideología, no se encontrará a los periodistas o los medios de comunicación de verdad, y eso es falso. En Francia todo el mundo sabe que Le Monde es un periódico progresista y que Le Figaro es un periódico conservador, y nadie pretende una cosa distinta en todos los países del mundo, ¿no? Entonces tendremos, por un lado, que eliminar esas malas
prácticas adquiridas entre la relación periodismo-política, y por otro lado también tenemos que pedir a la gente que se baje del guindo y no pida una cosa que no puede ser y que además no sería bueno, ¿no? Que los medios de comunicación carecieran de alma, de objetivo, de motor y de pensamiento, ¿no? Eso es evidente, pero ¿cuánto daño ha hecho el periodismo de trincheras en España? Mucho. Mucho, pero ha hecho mucho daño el periodismo de trincheras como consecuencia del daño que le ha hecho la política de trincheras. O sea, no es que haya habido un periodismo de trincheras en un país en el que la política estuviera viviendo de otra manera. La política ha vivido con enconamientos extraordinarios y con enconamientos tan extraordinarios que han llegado más allá del enconamiento, han llegado al odio. Entonces, vamos, yo afirmo que Felipe González y Aznar se odiaban. Yo afirmo que ellos me dirán que no, pero es la sensación que yo tenía. Los partidos llegaron a odiarse, no a discrepar. Es muy difícil que, siendo así las cosas, las conversaciones políticas en torno a cualquier cosa de los medios de comunicación no estuvieran impregnados por eso. Añádele otros elementos, muchos de ellos de corte de intereses. Y luego, la derivación hacia el espectáculo ha convertido también en espectáculo el encarnizamiento de la pelea política, ¿no? Toda la suma de todos estos elementos, pues, yo creo que ha deformado muchas cosas y ha hecho mucho daño. ¿Y hay manera de reconducir, de invertir esta espiral perversa? Sí, pero no en 5 minutos, ni en 10, sino con el paso de un poquito de tiempo. Yo creo que son procesos de madurez. La democracia española es muy joven. No nos parece a nosotros muy joven, porque ya lleva suficientes años como para que parezca haber madurado, pero es muy joven todavía. Y hay muchas cosas que se corresponderían a una especie de acné juvenil de la política y del periodismo político, porque cuando empezó la transición ni los políticos sabían cómo se hacía la política democrática, ni los periodistas sabíamos cómo se hacía el periodismo democrático. Y hemos ido aprendiendo y adquiriendo malas costumbres al tiempo de buenas, y todavía pues no ha pasado el salto generacional que ha hecho que se entre en un territorio distinto, ¿no? Usted, por encima de cualquier cosa, es periodista, pero evidentemente es un periodista de radio, en un mundo cada vez más globalizado, con una pujanza de la imagen y de Internet, de las redes sociales. ¿La radio ha encontrado su papel? ¿Ha encontrado su sitio? Bueno, no es que ha encontrado su sitio, es el único medio de comunicación que no ha temblado por la aparición de las nuevas corrientes. La radio es una especie de anticipo del mundo que con Internet llegó. Con Internet llegó el tiempo real, el vivir en horas, minutos y segundos, frente al periódico que hacía una cita hoy y mañana otra cita por la mañana. La radio ha vivido permanentemente en el tiempo real. Y luego, respecto a la participación, la radio siempre ha vivido en la participación. Ahora Internet pide unas participaciones mundiales, pero es un terreno muy familiar para la radio, todo este que está surgiendo. Y por eso está viviendo sacudidas distintas. La radio, a mi juicio, es el medio de comunicación que se va a colocar con mayor naturalidad en todo este enorme cambio, que es cataclismo, que se está produciendo en el mundo como consecuencia de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué receta tiene la radio para siempre estar examinándose y siempre estar aprobando? Bueno, la radio, para empezar, es un medio muy sencillo y opera en tiempo real, en horas, minutos y segundos. Es el único medio que no reclama nada. Para ver este programa la gente tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Para leer un libro tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Para leer un periódico tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Para ver su pantalla del ordenador tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Para oír la radio no tiene que dejar de hacer nada. Te acompaña como un reloj, como el tic-tac de un reloj, como si fuera un segundo corazón. Entonces, eso vive la gente con la radio sin necesidad de transformar, modificar, alterar nada, ¿no?, de su propia vida. Y eso le convierte en un medio que se adapta como un guante a la vida de la gente. Y eso le permite vivir más cerca de la gente, establece una comunicación más cálida, menos espectacular. Yo suelo decir que así como la televisión, por ejemplo, es como un chaparrón gigantesco que te cala, la radio es como un sirimiri o como una llovizna de estas que parece que no, y cuando llegas a casa está empapado hacia adentro, ¿no? Es un medio muy verdadero, yo lo amo de verdad, y además no solo porque ha sido el mío y porque lo amo, sino porque creo que objetivamente es un medio muy cerca del ser humano, muy cerca de él, y que sin lograr las espectaculares cosas que puede provocar pues, la televisión, por ejemplo, tiene una penetración muy grande. Quizás son estas las razones por las que la ciudadanía tiene una gran consideración de la radio por encima de otros medios de comunicación, de otros soportes. Yo creo que sí, aunque naturalmente ha caído también en muchos de los pecados que antes comentábamos, pero a la radio se le quiere. Es muy difícil que alguien te diga, quiero mucho a tal periódico. Es muy difícil que diga, quiero mucho a tal televisión. Hay que aspirar a que eso ocurra. Pero la gente puede querer mucho a una emisora de radio, puede querer mucho a la gente que trabaja en la radio. Y ya digo, establece una relación de otra naturaleza, es mucho más personal, mucho más verdadera, es mucho más verdadera.
Y bueno, yo muchas veces suelo decir, la televisión ofrece, junto a la palabra, la imagen, o sea, aporta muchísimos más datos, muchísimos más datos. Pero si tú tienes hoy una gran exclusiva, que es que Dios te ha dicho a ti solo qué día va a ser el fin del mundo, y tú sales despeinado, o con una corbata torcida, o con el cuello levantado de la chaqueta así, o mal maquillado con un ojo, esa comunicación va a estar muy distorsionada. Y fíjate, y al día siguiente te sorprenderías que la gente te diría por la calle cómo llevabas la corbata y acababas de comunicar cuál era la fecha del fin del mundo. La comunicación de la radio es más directa, menos perturbada por todos los otros elementos que al tiempo que completan, como en el caso de la televisión, el sonido con muchas más cosas, pero también introducen más elementos de dispersión. La radio es una comunicación mucho más caliente, por eso se ha dicho siempre es un medio caliente, ¿no? Y a mí me gusta mucho por eso. En 2014 la radio se hace nonagenaria, cumple 90 años. ¿Qué futuro aventura usted para la radio y para la cadena SER? Usted dijo no hace mucho tiempo en una conferencia, yo creo que lo ha reiterado en muchísimas ocasiones, dime cómo será la sociedad del futuro para decirte cómo será la radio del futuro. Sí, es que es así, no tengo otra receta y además no lo puede decir cualquier otro medio. Yo sí digo eso, tú dime cómo va a ser la sociedad en el año 2034 y dame 10 minutos. Y yo te diré cómo va a ser la radio en el año 2034. Porque la radio se puede adaptar muy fácil a la sociedad. La televisión es más difícil, tiene un aparataje muy complejo y tiene una cantidad de cosas que llevan su propio camino. Es un mundo muy relacionado con... todo debe ser un espectáculo, es un espectáculo y está muy marcado por los códigos también del espectáculo. Por eso no se puede decir lo mismo que de la radio. De la radio, pues esa respuesta que he dicho varias veces es que es la que me parece de verdad. Me parece buena. Si me dices cómo va a ser la sociedad, yo te puedo decir cómo va a ser la radio, creo. Y por lo que se refiere a la cadena SER, pues hombre, la cadena SER vive en el seno de una organización que es el Grupo Prisa, que tiene un problema financiero muy grande y está afectada por eso, más también la crisis económica que ahora hay, que ha tumbado la publicidad en todos los medios. Pero la cadena SER es una organización muy poderosa que tiene que tener futuro. Si creo que la radio va a tener futuro, pues debo creer que la cadena SER va a tener futuro, porque es que la cadena SER lidera todas y cada una de las horas del día en la radio española, de manera que sospecho que si la radio tiene futuro, la SER debe tenerlo también, ¿no? Estamos en Andalucía, Iñaki Gabilondo, una tierra que usted ama profundamente, desde que usted fue nombrado director de Radio Sevilla. ¿Qué diferencias ve entre la Andalucía que se encontró en el año 72, 73? 72, sí. 72, y la Andalucía de hoy. Bueno, pues es que son dos mundos completamente diferentes. Para empezar no había libertad y ahora sí. Eso ya me parece, para empezar, un rasgo suficientemente determinante, ¿no? En segundo lugar, yo creo que Andalucía se puso de pie. Se puso de pie y se enfrentó con una gran dignidad a su verdad, y desde entonces está viviendo con gran dignidad su verdad, aunque sean dificultades extraordinarias, ¿no? Entonces yo creo que Andalucía ya es una tierra ya definida, que ha tomado las riendas de su propio camino hace ya muchísimo tiempo y que vive su aventura, y esa aventura pues está cargada de dificultades. En este momento solo se ven las dificultades, pero yo veo también la identidad que ha adquirido Andalucía como tierra. Has recordado antes que yo inventé aquel eslogan cuando vine del País Vasco y dije: Andalucía es una tierra grande, hermosa, vieja y sabia. Siéntase orgulloso de ser andaluz, porque estaba observando que los andaluces parecían ser los últimos en enterarse que era una tierra grande, hermosa, vieja y sabia, y que no se sentían tan orgullosos de ser andaluces como yo creía que deberían serlo. Les decía que no hablaban fino, porque con un acento de particular, tenían la sensación, y yo dije: ¿pero qué estáis diciendo? Sois una tierra absolutamente excepcional, tenéis una historia colosal, tenéis unas capacidades pero impresionantes. Hacer con ellas lo que podáis, pero hacerme el favor de sentiros orgullosos de eso. No os consideréis en ningún caso de segunda división respecto a nada y respecto a nadie, y vivir vuestra aventura así. Yo creo que eso hace muchísimo tiempo que está ya así. Lo que ocurre es que ahora está todo tan perturbado por la dureza colosal del momento, que además en Andalucía pues se está ensañando de una forma muy especial, porque vivía con retrasos muy grandes y se incorporó pues a partir de esos retrasos a una carrera con otras comunidades que llevaban determinado tipo de ventajas. Yo creo que Andalucía pues no se puede comparar con aquella del 72. La Andalucía del 72 es una tierra que parecía aceptar de una manera para mí inexplicable una condición subordinada, una condición segunda. Ya sé mucho que eso no es así, ¿no? Y por tanto
pues ya está. Me parece que es lo más que puede exigírsele a una comunidad importante, vieja, grande y sabia, y que lidie con su futuro pues en igualdad de condiciones y con toda su confianza en sí misma. Pero ya digo, ahora mismo está todo sepultado en el interior de una maraña de complicaciones y de problemas, ¿no? Con el paro como el primero de todos ellos. Hace poco, menos de 24 horas, usted hizo una reflexión sobre la Semana Santa sevillana y estableció una disyuntiva entre la modernidad y las tradiciones, entre las disyuntivas en las que continuamente está enfrentada consigo misma la ciudad de Sevilla. No sé si podemos extrapolar también ese dato de Sevilla a Andalucía. Y usted hablaba de una Sevilla que sería imparable si pudiese convocar en el nombre de lo común, no solo para la Semana Santa, sino para bienes comunes. ¿Esa receta también le vale a Andalucía? Yo creo que sí. Vamos, yo creo que cualquier espectador que observe el comportamiento de una sociedad como la andaluza en Semana Santa, ¿no? Convocada por las emociones, por las devociones, con la sensación de unidad, de compacta unidad, que tiene incluso una especie de comportamiento mágico en la bulla, que parece una masa unitaria, como si hubiera un instinto colectivo que provoca asombro, ¿no? Una capacidad para lo común que llama la atención, porque ordinariamente, yo digo que aquí, pues parece que se sabe mejor dividir que sumar, cuesta mucho sumar, y sin embargo cuesta poco dividir. De pronto la Semana Santa muestra el espectáculo de una comunidad capaz de vivir para lo común de una forma absolutamente asombrosa. Yo conozco mejor Sevilla que otras zonas de Andalucía, pero sí creo que es parecido. Y respecto a la tradición y la modernidad, yo creo que se ha vivido aquí un debate trampa. Aquí se ha manejado durante bastante tiempo y por parte de algunos sectores muy conservadores la idea de que apostar por la modernidad era poner en peligro nuestra esencia, nuestra tradición. Ha habido mucha gente que ha convertido en sospechosa cualquier cosa que viniera anunciando tiempos de avance y de progreso como sospechosa de ir a destruir nuestras esencias y nuestras viejas tradiciones. Esa es una disyuntiva absolutamente trampa, es tramposa. No es así. Ninguna comunidad necesita para vivir su futuro quemar su pasado y sobre todo su pasado más querido, sus tradiciones más queridas. Ninguna tierra del mundo lo hace. Todas las tierras del mundo tratan de avanzar llevándose puesta pues, su memoria más querida, ¿no? Entonces esa trampa entre la tradición y la modernidad yo creo que, primero, no acepto que eso sea así y en segundo lugar, denuncio que es una trampa. No es que sea una duda, no es una duda. Es una cosa que está organizada de una manera muy sistemática. Atención, porque puede poner en peligro determinado tipo de posiciones históricamente consolidadas de poder. Pero yo creo que eso no debe a la gente asustarle. Yo creo que luchar por el progreso, luchar por la modernidad, luchar por la vanguardia es perfectamente compatible con avanzar hacia ahí, acompañando, que te acompañen tus cosas más queridas, como por ejemplo la Semana Santa. No hay ninguna razón para que eso viva con él. Sin embargo, se ha planteado como una contradicción muy a menudo, ¿no? Y yo no creo que sea una contradicción. Usted conoce muy bien Sevilla, conoce bien Andalucía. Usted vive en Madrid, evidentemente está continuamente desplazándose por toda España, por el País Vasco, por muchísimos compromisos que tiene en su agenda. ¿La imagen que tienen en el resto de España de Andalucía se corresponde con la realidad o está distorsionada por los tópicos? Está completamente distorsionada por los tópicos. Completamente distorsionada por los tópicos. ¿Y cuánto daño hace el tópico a Andalucía? Mucho, porque el tópico de Andalucía no es un tópico cualquiera. No es que sea el tópico que los escoceses son avaros, no. Es un tópico que le coloca en posición pues subalterna, subsidiada, de una tierra que vive más o menos en la molicie a la espera de que le resuelvan la vida, una tierra gandula, una tierra que vive a remolque del esfuerzo de los demás. Eso estoy haciendo el trazo grueso del tópico. ¿Y de dónde parte este tópico? ¿Del prejuicio o del desconocimiento? Yo creo que parte del prejuicio, que es un desconocimiento muy grande. Dijo una vez, creo que en Einstein, que era más fácil disolver el átomo que disolver un prejuicio. Los prejuicios están muy marcados. Y como además se vive en el día a día una pelea muy habitual en temas muy importantes como de financiación, etcétera, se mantiene eso muy subsidiado. Pero, por ejemplo, ha costado muchísimo y cuesta muchísimo que penetre en las capas incluso ilustradas de la sociedad pues el aspecto que pueda presentar de mayor modernidad Andalucía, por ejemplo, los temas de investigación, de salud, hay muchas cosas en las que Andalucía ha hecho operaciones verdaderamente punteras y cuesta muchísimo que eso penetre. Parece que hay unos prejuicios, que como si fuera una venda colocada en los ojos, y que luego pues, determinados debates lo alimentan de una forma regular, ¿no?
Bueno, a mí no me importa mucho que eso pase. Lo que me importaría es que se lo creyera la gente en Andalucía. Eso es lo que me preocupa más, ¿no? El problema no es solo que cueste, sino que incluso a veces molesta, ¿no? Sí, que sí. yo que sé, que seamos pioneros en investigación de células madre, investigación biosanitaria, en energía renovable. Sí, pero antes de que moleste, lo primero que pasa es que cuesta que eso la gente se lo crea. O sea, que cuesta, primero, si la gente se lo creyera, bien, podríamos aceptar que moleste. Pero es que cuesta que la gente se lo crea. Esas acciones de tipo pionero, porque la gente vive más cómoda instalada en el caballo, ¿no? Viriato, pastor lusitano. No necesitas saber mucho más. Con Viriato, pastor lusitano, ya ha resuelto el tema Viriato para siempre jamás, ¿no? Y en la política y en la vida, de las primeras impresiones, en la que con el primer dato ya defines a un ser para siempre, con este gesto ya das por resuelto el enigma de un hombre, el enigma de una empresa, el enigma de un pensamiento, pues también esa sociedad del mínimo esfuerzo pues ya tiene resuelto el tema Andalucía, como tiene resueltos otros, y ya con eso tira para adelante. No sería igualmente explicable en las élites, y sobre todo en las élites con responsabilidad colectiva, porque yo puedo entender que eso le pasa al público en general, que como digo tiene, pues bueno, no tiene mucho tiempo para andar estudiando el universo y lo resuelve con 4 ideas tópicas. Pero yo me irrito muchísimo cuando eso lo manejan personalidades políticas y personalidades notables del mundo del pensamiento, del periodismo, porque ellos sí tendrían la obligación de saber que eso no es así. En el debate territorial actualmente en el que está sumergido España, con posiciones tan parapetadas en las antípodas, a su juicio, ¿qué papel debe jugar Andalucía frente a 2 trenes que parece que van a chocar o que están chocando continuamente, el desafío soberanista catalán y la derecha más ultraconservadora que pide incluso recentralizar competencias? Pues va a jugar seguro un papel determinante, aunque no quisiera lo va a tener que jugar, pero además quiere. Va a jugar un papel absolutamente determinante. Estamos llamados a hacer una relectura integral de todo. El tema de catalán va a obligar, se empiece por donde se empiece y se vaya por donde se vaya, a releer al completo otra vez el mapa de España y el juego de las autonomías entero, por completo. Y en ese Andalucía va a jugar por su importancia histórica, por el papel que juega dentro de la del juego de la política, PSOE, PP, etcétera, el papel destacado que juega ahí. Y porque en un momento determinado tomó una decisión de jugar muy fuerte en ese capítulo, va a jugar muy fuerte en ese capítulo. Y encima, bueno, las autoridades políticas andaluzas no tengo la más mínima duda de que van a jugar muy fuerte en ese capítulo, y la sociedad andaluza también. Entonces, no sé, porque va a hacer falta además, porque los choques que estamos temiendo van a tener necesidad de elementos de neutralización, y Andalucía va a tener también que entender que le va a tocar una responsabilidad. No solo es que va a querer jugar, es que le va a tocar jugar, y va a necesitar toda España que Andalucía juegue muy bien ese juego. Pero, ¿a su juicio, el café para todos ha perdido vigencia o hay que rediseñarlo? Lo que pasa es que ya no va a funcionar, pero ya no va a funcionar porque los hechos lo demuestran. Quiero decir, Cataluña no va a poder volver a ser lo que era hace 4 meses. O sea, esta historia no va a acabar porque en un momento determinado Cataluña diga, bueno, pues ya está, se nos ha pasado la calentura y ya está, olvidemos lo dicho y vamos a estar como estábamos antes. Eso no va a pasar seguro. No ya solo por el empuje de los nacionalistas o no, sino porque Cataluña se ha colocado en otro sitio. Y entonces España va a tener que leer de nuevo esa relación con Cataluña. Y la relación con Cataluña a lo mejor va a obligar a romper uno de los principios más sagrados del juego hasta ahora, que era el juego de ningún tipo de especial atención a nadie, porque todos deben estar dentro del mismo juego. Vamos a tener que hacer determinado tipo de asimetrías. Eso parece inevitable, en el mejor de los casos. Y entonces vamos a tener que releerlo todo. Por eso Andalucía va a tener que releerlo todo. Lo que no va a poder es decidirse una mañana. No va a poder decir una mañana, bueno, a partir de ahora ya ha quedado anulado. No puede el gobierno central pactar con Cataluña un acuerdo nuevo para Cataluña si no se hace releyéndolo todo entre todos. Eso no se va a poder hacer. Claro, en ese mapa de nuevas asimetrías hay un temor, no sé si fundado o no en Andalucía, de que el presidente del gobierno, para intentar enfriar las ansias soberanistas catalanas, pues conceda ciertas prebendas que vayan en detrimento de otros territorios, como por ejemplo Andalucía. ¿Usted también tiene esos temores? Es que no es ese esa lectura no es la correcta. La lectura para mí no es esa la correcta. Es que Andalucía, el gobierno central no va a poder pactar con Cataluña un mecanismo especial si no es abriendo el melón entero. No va a poder, porque ahora mismo cualquier circunstancia nueva que pactara con Cataluña abriría el problema no ya con Andalucía, lo abriría con la Comunidad Valenciana. En la actual situación,
un acuerdo con Cataluña provocaría reacciones de mucha complejidad, no solo respecto a Andalucía, sino respecto a la Comunidad Valenciana, etc. Estamos llamados a leer la lectura entera, es decir, a partir de ahora vamos a dibujar un nuevo cuadro. Como al Gobierno se le ocurriera resolver el tema de una forma bilateral con Cataluña, sin contar con los demás, se metería en un jardín de AUPA, no ya con Andalucía, como digo, con otras comunidades también. Va a tener que hacerlo. ¿Le gustaría que esa fuera la solución? Pues nos vemos aquí y lo arreglamos. No va a ser tan fácil. Ni las autoridades catalanas están en disposición, a mi juicio, de ser un interlocutor seguro. O sea, si mañana Rajoy y Mas llegan a un acuerdo, Mas llega a Cataluña y a lo mejor se lo comen, porque tiene también un problema muy grande. El problema que está viviendo en Cataluña tiene una extensión social muy grande. No es un problema de los políticos con la sociedad dormida, es un problema que ha empezado en la sociedad y ha empujado a la política. No, yo creo que estamos ante un tiempo que cierra un capítulo y abre otro. Eso es para mí claro. Vamos a hacer una pausa. Volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad con Iñaki Gabilondo y ya con los 4 periodistas del Mundo, del Correo de Andalucía, de Europa Press y de Europa Sur que nos acompañan esta noche aquí, en A por Todas, en 8 Andalucía. Seguimos esta noche en 8 Andalucía por Todas con el periodista Iñaki Gabilondo, quien está reflexionando sobre Andalucía, sobre la actualidad, el debate territorial, el futuro del periodismo y de la radio. A partir de ahora se incorporan 4 periodistas a los que ya presentamos y saludamos. Jefa de política del Correo de Andalucía, Isabel Morillo, buenas noches. Buenas noches. También damos la bienvenida al director de Europa Sur, Alberto Grimaldi. Buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bienvenida Carmen Torres, periodista política del periódico El Mundo. Buenas noches. Bueno, Iñaki Gabilondo, seguro que tenéis muchas preguntas para él. A ver, ¿quién empieza? A mí me ha parecido interesante que estaba reflexionando acerca del debate que ayer se pudo vivir en el Congreso de los Diputados. También se han hecho una serie de comparativas con el Plan Ibarretxe, con esos 2 propuestas soberanistas. Me gustaría saber las diferencias que aprecia y realmente dónde cree que puede concluir todo esto. Hombre, son diferencias muy importantes porque el Ibarretxe vino con un proyecto integral y ayer se trataba de conseguir autorización para hacer o no un referéndum. Aquella situación fue distinta porque en aquel caso el País Vasco aprendió de eso y de la lección que unas elecciones posteriores con aquel programa de Ibarretxe le dio al PNV para reflexionar de una manera nueva. En este momento está mirándose el tema de una forma diferente en Euskadi. En Cataluña está librando una carrera que yo no sé muy bien cómo se va a poder en este momento recolocar, porque está en un sitio muy difícil de gestionar. Incluso si mañana Rajoy y Mas llegaran a un acuerdo, el problema lo tendría más con su sociedad, porque el asunto viene empujado muy fuerte por la sociedad catalana y por instituciones como la ANC, la Asamblea Nacional de Cataluña, con Carmen Forcadell, que representa un poder muy verdadero. Entonces no sé muy bien a dónde se va, porque ayer se debatió una cuestión de principios. Pero después de los principios viene todo lo demás. Y ahora se trata de saber qué pasa después de ese debate de principios, ¿no? Donde yo no sé muy bien cómo van a ser las cosas, porque el asunto no concluyó ayer. Ayer la ley resuelve los litigios y dice quién tiene razón. Pero la política tiene por misión resolver los problemas. Y se trata de saber cómo se puede gestionar esta nueva situación. Yo creo que es el mayor desafío político que tiene, porque además es un desafío integral y a la totalidad. No se va a poder resolver ni en un apaño de las autoridades políticas del Estado con las autoridades políticas de Cataluña, no se va a poder resolver así, ni se va a poder resolver sin leer de una manera nueva e integral. Otra vez todo el proceso, la Constitución y el Estado de la Autonomía. No creo que sea posible otra lectura. ¿Y los políticos actuales están a la altura de ese desafío? ¿Estamos preparados ahora mismo para abordar una reforma de la Constitución? Esa es una buena pregunta, porque a mí me parece que están ahora mismo llamados a un desafío de extraordinaria importancia. Incluso yo diré una cosa, mira, según todos los indicios, la próxima legislatura va a presentar mayorías menos fuertes que como las que ha habido hasta ahora. Va a ser muy difícil conseguir las grandes mayorías que los grandes ajustes necesitan. Yo quiero creer que 2 seniors como Rubalcaba y Rajoy, 2 personas con mucha vida política detrás, al margen de sus naturales objetivos concretos de partido, supongo que son conscientes de que tienen en sus manos una responsabilidad absolutamente trascendental ahora antes de que acabe esta legislatura. Tienen que poner en común determinadas cosas para marcar algunos caminos por donde pueda circular una lectura nueva del Estado, que es inexorable y que tal vez en la siguiente legislatura va a ser más difícil porque las mayorías van a ser más
más pequeñas, ¿no? Por eso creo que una de los primeros test para ver si la política está a la altura, primero enfrenta, a mi juicio, a estas dos figuras ya seniors, con mucha mili política, para ver si son capaces de decir, señores, tenemos nosotros ahora que comenzar a dibujar, porque disponemos de unas mayorías que luego van a ser muy difíciles y porque ese asunto no se va a poder resolver ni en la conversación más Rajoy, ni en la conversación el PSOE con Rajoy, no, este es un asunto de otro calibre, no lo pueden resolver de otra forma. En ese sentido, ¿considera que a lo mejor no es el momento de que el Partido Socialista afronte o lleve a cabo la renovación, o el relevo del señor Rubalcaba, y que debe ser una persona de esa experiencia la que en este momento... Bueno, mira, mi opinión sincera es que todo lo que se construyó en la transición, todo ha llegado al mismo tiempo al agotamiento de las pilas. Es como si hubieran sido muñecos con pilas y se les hubieran agotado simultáneamente las pilas a todas las personas o instituciones que fabricaron la Constitución. Está en crisis la corona, está en crisis los partidos políticos, está en crisis el Parlamento, está en crisis los sindicatos, están en crisis los medios de comunicación. Está como si toda la vez hubiera llegado al borde de la orilla y hubiera caído al suelo simultáneamente. Se necesita un movimiento de transformación muy claro. Y es en el sentido en el que yo creo que están llamados a jugar un papel importante nuevas figuras que ahora mismo no están. El príncipe, por ejemplo, y otras figuras que van a estar. Pero las que sí están ahora tienen la obligación, a mi juicio, de ir marcando caminos que a lo mejor luego van a ser muy difíciles, porque yo creo que nos aguarda a todos un tiempo en el cual vamos a tener que abordar operaciones de mucho calibre. Cuando nos hemos acostumbrado a ver la política pequeñita, la política del gitaneo, la política del codazo, nos vamos a encontrar de pronto desafiados con cuestiones mayores, en las que todos vamos a tener y todos van a tener que vérselas de otra manera, con la política de verdad, con la política mayor, con la política mayúscula. Y en ese sentido... opinaba que en la representación pública, que al final es la vida política, la vida partidaria, existe tanto el mismo problema en Cataluña como a lo que ayer pudimos ver en el Congreso, que yo creo que es el alejamiento total de la sociedad. Sí. Hablaba del poder real que tiene la Asamblea Nacional Catalana, y yo lo que veo es que aquí hay dos trasfondos que al final lo han condicionado todo, incluso en qué posición tiene la sociedad catalana. Por un lado, una clase política a la que la sociedad no se siente representada, y por el otro lado, las dificultades financieras, la crisis económica que ha azotado sobre todo las clases medias, tanto en Cataluña como donde los ajustes han sido muy fuertes, quizás más vividos de otra manera que en otras comunidades. Por ejemplo, aquí en Andalucía esa percepción no la hay tanto, aunque ha habido ajustes también, y creo que falta respuesta política, ¿no? Claro, es que es un fin de época. Lo que me parece a mí que no nos tenemos muy claro es que ha terminado un tiempo y está empezando otro. Lo que pasa es que el tiempo que ha terminado todavía no ha terminado de terminar y el tiempo que está empezando todavía no ha empezado a empezar. Pero esta conversación se desarrolla en el momento en el que está cayendo un tiempo y empezando otro. Y todo esto va a obligar a una lectura completamente nueva. Pilla muy mal, con una crisis económica tremenda, con una desafección política muy grande, con una crisis institucional respetable. Bueno, pues este es el problema que hay. Y en otros momentos ha habido otros problemas y se han tenido que afrontar. Esta es la primera generación que se pone a pedirle a la anterior generación explicaciones por cómo le ha dejado el mundo, ¿no? Vosotros mirar, los de la transición, mirar qué España nos habéis dejado, bien, y los de la transición podríamos haber dicho a nuestros padres, mirar qué España nos dejasteis, y así sucesivamente. También los hijos hacen ahora eso, le piden explicaciones a sus padres por el mundo que tienen. Esto es nuevo, de riguroso estreno en la historia de la humanidad. Este es el problema que hay. Chicos, a por él. Sí, pero, por ejemplo, a por él. No sé cómo se va a resolver, pero de luego es de categoría, de categoría. La reforma de la Constitución, ¿cree que habría que desdramatizarlo un poco y ya que si se abre esa puerta y se toca, se haga a fondo o solo para solucionar los problemas urgentes? Es que nos va a llevar, ¿sabes? Lo que yo creo es que no se trata de que pensemos si nos gustaría o no, es que no vamos a poder evitarlo, no vamos a poder evitarlo. Mira, bueno, pero los grandes partidos han llegado a acuerdos y han reformado la Constitución para asuntos puntuales. Lo que me refiero es si ya que nos embarcamos en esa misión, ¿se hace de forma ambiciosa y profunda o...? Bueno, yo creo que vamos a ver, se va, a mi juicio, a encontrar esa generación política y social con una necesidad de releer las cosas y ya veremos hasta dónde es necesario releer las cosas o hasta dónde se puede. Pero yo no creo que la gente está
entendiendo la naturaleza del problema, es decir, la naturaleza de verdad del problema, que en la transición exigió a todas las fuerzas políticas pues una altura de miras grande y a la sociedad, y ahora hay que colaborar. Ya veremos qué reforma hay que hacerla, ya veremos, porque va a haber que hacerla seguro, no sé de qué naturaleza. Desde luego yo creo que de bastante más calibre de la que algunos creen, pero hay que saber para qué. Porque claro, tiene razón cuando el Partido Popular dice, bueno ya, pero tendremos que hacer una reforma si hay un consenso mínimo sobre qué queremos reformar. Claro, efectivamente, por eso estamos en una etapa bastante fundacional. Pero ¿a usted le pareció ayer más un reto o un ofrecimiento el que hace el presidente Rajoy de que el camino reforma la Constitución? Bueno, porque a mí mi percepción es que era más un reto, a ver si usted es capaz, señor Mas, de conseguir una mayoría capaz de cambiar la Constitución. Son fintas, no sé, no. Quiero decir, Rajoy ayer por primera vez dijo, tenemos la posibilidad, si ustedes quieren, de analizar las cosas de esa manera. Me parece un paso adelante porque hasta ahora se estaba diciendo, la autoridad que me otorga la ley me lleva a decirte que no. Y seguimos a otras cosas. Ahora ha dicho, bueno, la autoridad que me otorga la ley me lleva a decirte que no, pero como entendemos que eso solo no va a resolver los problemas, te comunicamos que existe una posibilidad que resuelva la cuestión. Es al tiempo una advertencia, pero es al tiempo también un brindis. Es un brindis. Pero ahora, ¿qué es reformar la Constitución? La gente tampoco es una cosa mágica. Reformamos la Constitución. No, reformar la Constitución quiere decir cómo encajamos a Cataluña en España. Segundo, ¿estamos a tiempo? Quiero decir, ¿los catalanes quieren estar en España o han decidido que no quieren estar en España? ¿Tiene envergadura suficiente y voltaje y porcentaje como para que se convierta en un problema ya ahora o nos anuncia un problema venidero? En todo caso, el asunto, como digo, pues nos obliga, porque no puedes mirarlo eso solo, no puede resolverlo de una manera bilateral. No puede mañana Rajoy y Mas sentarse y arreglarlo, no pueden hacerlo. No ya porque se fuera a enfadar a Andalucía, sino porque se iba a enfadar Valencia y porque se iba a reventar las costuras de todo el Estado. O sea que no lo pueden resolver así. Y eso nos va a obligar a mirar las cosas de otra manera. Y ahí pero vamos a ver. Mas parece que solo quiere resolverlo así. Que Mas parece que solo quiere resolverlo así. Pero que Mas parezca que quiere resolverlo así no quiere decir que nosotros no podemos conformarnos con tener razón. Yo hoy hacía un apunte que decía, yo no quiero ser el peatón atropellado en el paso de cebra, muerto con toda la razón. Yo quiero no morirme en el paso de cebra, aunque tenga toda la razón. Entonces, nosotros tenemos toda la razón legal y a mí eso no me resuelve el problema que tenemos con Cataluña. Tenemos que resolver el problema con Cataluña al margen de tener razón. Y el problema, para saber si lo podemos resolver, tenemos que ver si efectivamente Cataluña quiere que se resuelva modificando el actual esquema. O hay algunos que han tomado la decisión que no quieren más que jugar a la confrontación y que vamos ahora al siguiente piso, donde nos espera la siguiente bofetada. Por eso es un momento yo estoy muy preocupado, francamente, con eso. Iñaki, en Andalucía ese relevo generacional en la política al que se refería ya se ha producido. Aquí tanto el PSOE como el PP han optado por un relevo generacional, han puesto caras nuevas. Lo que nos pasa a los que estamos desde fuera, incluso siguiendo la política a diario, es que no sabemos si es un cambio de caras, pero sigue siendo más de lo mismo, o si realmente hay un cambio de mentalidad, de chip político, no sé cómo lo ves desde fuera. Quiero decir, les va a tocar. O sea, no va a depender tanto de que ellos decidan. O sea, ¿te gusta la presidenta o te gusta el aspirante del Partido Popular? Bueno, a ellos les gustaría, vamos a hacer, si no se trata de lo que a ellos les gustaría. Es que es como si el Titanic se hunde. Es un poco pueril decir, bueno, yo preferiría. No, yo no estoy hablando de que el Titanic se hunde, estoy poniendo un ejemplo de cuando las circunstancias van a obligar a la gente a enfrentarse con las cosas de una categoría que a lo mejor no tienen yo creo que lo tienen muy claro. Andalucía va a jugar un papel determinante en estas, determinante. Y tanto si lo saben como si no, si lo quieren como si no, están llamados a jugar un papel en una aventura de importancia. Yo estoy haciendo un pronóstico, pero si nos viéramos dentro de 5 años, si yo siguiera todavía vivo, veríais cómo estábamos metidos en un nuevo proceso de gran profundidad en España. Y las autoridades políticas ahora están llamadas a jugar un papel muy importante en un momento muy importante. Ese es mi punto de vista. Has dicho antes que esto no es una cuestión de 5 minutos, evidentemente, esto no se resuelve de un día para otro, no. Pero ¿cuánto tiempo puede España, en la situación de crisis y de problemas, de paro, de necesidades en la familia, necesidades básicas, perentorias, aguantar un debate como este que rompe lo básico para la convivencia, ¿no? Ya, pero si tú tienes un incendio en tu casa, aunque sea un momento muy poco oportuno, tú no puedes decir, hombre, no me parece un momento oportuno para tener un incendio. Así que ahora que tenemos estos problemas, que espere el incendio al año que viene, que a lo mejor estamos mejor. El incendio se produce cuando se produce. Yo creo que Cataluña ha jugado con una gran temeridad, forzando las cosas, y efectivamente en un momento tremendo, ¿no? Pero
Tremendo no el momento, el asunto no lo puedes decir, bueno, como no me viene bien, esperemos a que pasen unos años y me venga un poco mejor, porque mientras tanto el proceso continúa. Mirad, el día 11 de septiembre va a haber una diada que va a ser una diada de clamor. El 9 de noviembre o es el día del referéndum que lo hagan por el procedimiento, o es el día que no nos dejaron hacer el referéndum, pero en todo caso ahí tienes 2 meses después otra carga de valor. Aunque no convocaran una cita electoral especial con la ley catalana, aunque sencillamente dijeran, bueno, vamos a obedecer perfectamente la ley y no vamos a hacer ni una sola cosa que la violente. Pero habrá algún día elecciones, ¿no? ¿O no? ¿O se van a suspender para siempre las elecciones en Cataluña? Bueno, pues las primeras que haya, las municipales de 2015, las convertimos en el referéndum. Sí, no vamos a poder soslayar el problema, ¿entiendes? Vamos a tener que mirarle a este problema. Y yo observo un poco sorprendido la naturalidad con la que la gente está observando un tema que cree que se va a resolver por los conductos reglamentarios y se va a tener que resolver fabricando nuevos conductos. Y eso nos va a desafiar a todos. Yo me quisiera equivocar y no estoy queriendo ser alarmista. Lo que estoy viendo es que ayer hemos resuelto un problema que es un problema llave, un problema de principios. Hoy comentaba, después de los principios viene lo que va detrás del principio, o sea, todo. Bueno, y ya hemos visto que el referéndum no se va a celebrar. Eso no ha modificado ni un poquito el problema de fondo de una comunidad en la que parece que hay mucha gente que ya no quiere pertenecer a España. Habrá aumentado la frustración probablemente. Bueno, sí, pero por el momento nosotros estamos resolviendo el tema de no podéis iros. Tenemos que buscar la manera de no queréis iros. Tenemos que intentar conseguir que no se quieran ir. O sea, porque que no se puedan ir, ya sabemos que no se pueden ir, con la ley en la mano. Ahora, lo que nos interesa es que no se quieran ir. Para que no se puedan ir, les decimos lo que la ley nos ha dicho. Para que no se quieran ir, tenemos que hacer algo. Y eso es lo que, como digo, abre un frente distinto, que no lo puede resolver, pues, la gran herramienta que es la ley, que te ayuda mucho, porque te ha dicho no, ya está. Pero lo otro es mucho más complicado. Y además, pues como efectivamente coincide con un momento tan grande de complicación y de crisis, pues, tampoco estamos sobrados de energía para andar enfrentándonos con estas cosas, pero es que nos va a aparecer en la mitad del camino. Nos está apareciendo. Y hay otros factores, además de la crisis económica, de las penurias que muchas familias pasan, como puede ser lo que al principio le contestaba a la entrevista a Fernando, de ese periodismo y política, porque al final uno es consecuencia de la otra, de trinchera, ese frentismo que parece que nos acompaña históricamente. Pues como yo estoy convencido, a lo mejor equivocado, pero convencido de que estamos llamados a, no me gustan las palabras, regeneración, segunda transición, las palabras en cuanto se emplean inmediatamente nos echamos a pelear con ellas. Llámale como quieras. Estamos llamados a una recuperación, reconstrucción o regeneración de todo esto. Eso necesita muchas cosas que ahora no hay. Porque la única que yo anteriormente vi, la transición, requirió y obtuvo un acuerdo político de una categoría asombrosa que nos ha dejado a todos marcados para siempre, al ver cómo se puede, si se quiere, llegar a acuerdos, y también unos acuerdos en paralelo de otras instituciones, como por ejemplo los medios de comunicación, que también a su vez se colocaron a la altura de las circunstancias y dijeron, señores, estos ya son palabras mayores, y efectivamente, para este problema que ahora mismo hay, necesitamos que se transformen muchas cosas, tendrá que aparecer la política de los días grandes y no la política de los días de labor, y tendrá que aparecer el periodismo de los días grandes y no el periodismo de los días de labor. Muy mal momento también el que este asunto pille con las trincheras y con un combate tan fuerte entre el movimiento centrífugo y el movimiento centrípeto, además atrincherado de una manera muy militar, pues es un problema, ¿no? Pero yo no soy pesimista por naturaleza. Yo creo mucho en la capacidad que tiene la gente para reaccionar. Lo he visto en momentos que me han marcado mucho. La transición, tampoco parecía posible que Andalucía, como en el famoso 28, pues dijera, aquí estoy yo. Poco antes no lo parecía. Y de repente las sociedades te pegan un meneo y te quedas en el sitio. O sea que vamos a ver todavía. De todas formas, Iñaki, perdón. Ayer hablaba usted en su blog del desapasionamiento que sufre la sociedad por la política, ¿no? Sí. Ayer parece que en Cataluña no hubo un gran seguimiento del debate, que no, las masas en las calles no estaban muy preocupadas
no sé hasta qué punto, como decía antes Isabel, la gente está reivindicando ahora otras soluciones a problemas más urgentes. Es verdad que ese problema es un problema de Estado, que hay que afrontarlo, pero no sé si de verdad existe ese... Hablabais del sentimiento en Cataluña. ¿Realmente eso es una prioridad ahora mismo para la sociedad? Lo que te voy a decir es que es peor. Conozco muy bien Cataluña, ¿eh? La indiferencia de Cataluña sobre el tema, te equivocarías si crees que quiere decir que no les importa tanto como le importa a los políticos de los medios de comunicación. Quiere decir que hay un montón de gente en la sociedad catalana que ha pasado página ya. Hay mucha gente que ha pasado página ya. Hay mucha gente joven, sobre todo en Cataluña, que ha pasado página ya. Y que el tema España le ha pasado la página. Y que ya ni siquiera está analizando cómo es el tema, porque ha pasado esa página ya. Hablan de España como tú hablas de la Unión Europea o de Bruselas, de una realidad administrativa y cierta, que saben que les afecta y que está ahí, pero que ellos ya se han desconectado afectivamente de una manera muy radical. A mí eso me impresionó sobremanera. Me impresionó sobremanera eso. Y entonces, lo digo porque he tenido que comentar con algunos compañeros ese punto de vista. Yo puedo estar equivocado, soy el campeón del mundo en equivocarse, ¿eh? O sea, por tanto, pero no leamos el asunto como, oye, que no es para tanto, que esto le importa a 4, ya ves cómo a la gente no le importa. Me parece que parte de ese no le importa es que nos da igual lo que digáis, que no es lo mismo, ¿eh? Nos da igual que digáis que sí o que no, nos da igual lo que hagáis, ya da igual porque nosotros ya hemos pasado esa página. También eso puede querer decir, ¿eh? Este aspecto a mí me sorprendió la última vez que estuve en Cataluña hablando con bastante gente, estuve en la universidad y estuve hablando con bastante gente y me dio mucho esa impresión. Les fatigaba el tema, pero porque les parecía un tema ya superado. Es decir, nosotros, bueno, vale, sí, vosotros haced lo que os dé la gana, pero nosotros vamos a nuestro paso, ¿eh? Y eso me inquieta bastante. Me ha sorprendido eso. Yo no esperaba que eso estuviera colocado así. Además, hay la convicción, o por lo menos la última vez que yo he estado en contacto con catalanes, de que no saben muy bien cuál es el camino, pero tienen la convicción de que lo van a conseguir. Bueno, unos sí, otros no. El problema es que quedan muchas cosas pendientes. También a Cataluña le queda pendiente la respuesta de los no nacionalistas. Quiero decir que todavía estamos en el minuto 5 de partido. El minuto 5 de partido. No se trata solo de que ese nacionalismo independentista tenga que vérselas con la hostilidad de España. Es que tiene primero que medirse también con la propia sociedad catalana, que por el momento de una manera bastante discreta y dejando un poco de... Pero cuando este asunto vaya a mayores y vaya a mayores, esa sociedad va a aparecer también de una manera mucho más activa, ¿eh? Y por tanto, pues yo sinceramente creo que nos aguardan muchas amarguras, sinceramente lo creo. Cambiando un poco de tema, me gustaría... Ojalá. De periodismo. Me gustaría, bueno, yo quisiera que me dijese qué le parece a Andalucía, cómo ve a Andalucía después de los últimos cambios de 3 presidentes autonómicos que se han producido en estos últimos años, un relevo en el partido de la oposición, la primera vez que el Partido Popular gana unas elecciones en Andalucía, por medio de los ERES, problemas con los sindicatos, bueno, un poco como qué panorama ve en Andalucía y qué imagen, como para poder subir, y qué imagen se ve desde fuera, ¿no? Bueno, igual que tiene la objetivamente unos problemas gravísimos que no logra superar porque además son muy difíciles, están muy encanallados hace muchísimo tiempo, necesitarían cambios estructurales brutales que no se acometen, pues seguramente en el transcurso de 2 generaciones. Pues no sé qué puedo decir, que tiene grandes dificultades, ¿no? Por otro lado, siempre ha tenido una especial dificultad para presentar su verdadero rostro, es una verdad, ¿no? Sigue muy acompañada de esa imagen un poco de comunidad subsidiada y dormida, que yo creo que no se corresponde con la realidad. Pero es que hay muchas Andalucías también, ¿no? Muchas Andalucías, ¿no? El Partido Popular domina en grandes ciudades y sin embargo luego pues no logra alcanzar el poder de la comunidad. No sé cómo decirte, no sé. Veo que tiene una nueva presidenta que veo muy emprendedora y muy luchadora. No conozco al aspirante del Partido Popular y no sé muy bien cómo responder a esa pregunta. No sé, yo creo que está pues, pasando un momento muy difícil y sospecho que viviendo con mucha angustia la actual situación, ¿no? Y luego, pues claro, los ERES pues hacen un daño colosal porque en unos momentos en los que hay unos apuros de este calibre, cualquier escándalo y escándalos de ese calibre terminan ya siendo devastadores, ¿no? Y luego también hay que decir que en este capítulo la actividad de la jueza pues también me ha llamado un poquito la atención, porque en el caso de Magdalena Álvarez, por ejemplo, que leí con todo detalle el auto, me llama muchísimo la atención
¿cómo se puede argumentar eso así? Yo no entiendo de leyes, pero creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que una autoridad establece una norma inventada expresamente para incumplir la norma. Eso es una cosa nueva. Hasta el momento se han solido incumplir las normas porque se incumplían las normas, pero de una autoridad que haya fabricado una norma para incumplir la norma, eso es nuevo para mí. Y me llama poco la atención también, toda la disputa que tiene con la Fiscalía sobre si tiene que ceder o no. Yo creo que hace un daño muy grande, o sea, yo creo que ha hecho un daño a los sindicatos, les ha matado, a la política la ha matado, al gobierno andaluz. El daño se había hecho antes, ¿no?, cuando se cometió ese fraude, ¿no? Sí, sí. Ahora que se está investigando, claro, se está sabiendo. No, me refiero el caso, no digo la acción judicial respecto al caso, digo que el caso ha hecho un daño grande. Cuando se ha descubierto ese caso ha hecho un daño brutal, porque a la sociedad encima de cómo está es un palo monumental y ha hecho un daño grandísimo, ¿no?, a mi juicio. No, el esclarecimiento no, el esclarecimiento es positivo. Bueno, positivo sí, la actuación de la jueza se corrige, ¿no? Veremos. Sí. Bueno, vamos a hacer una última pausa para la publicidad. Volvemos en tan solo 3 minutos con Iñaki Gabilondo y con 4 periodistas que esta noche nos acompañan, con Alberto Grimaldi, Isabel Morillo, Carmen Torres y Francisco Morón. Seguimos a por todas con Iñaki Gabilondo y en compañía de 4 periodistas esta noche, del periódico El Mundo, del Correo de Andalucía, de Europa Sur y de Europa Press. Iñaki Gabilondo, el experimento en Andalucía de 2 años de cogobierno, PSOE-Izquierda Unida, ¿usted cree que es exportable al resto de España? Bueno, eso es algo que lo determinan los ciudadanos con sus votos, ¿eh? Eso no es algo que se fabrica en un laboratorio, ¿eh? Ya digo, no tengo respuesta para eso. O sea, los acuerdos de gobierno los deciden los resultados electorales y aquí se ha dado eso, si se da en otro sitio también. Pero la unidad de la izquierda, por ejemplo, frente a una derecha más consolidada, más compacta. Bueno, a mí me gustaría más que la izquierda supiera muy bien qué quiere hacer. O sea, yo creo que todavía no ha encontrado todavía una formulación muy redonda que transmitir a la sociedad, toda la socialdemocracia europea, que diga tenemos una alternativa. No solo la alternancia, sino la alternativa. Tenemos una alternativa que garantice pues, el estado de bienestar, que resuelva económicamente los problemas con un mecanismo nuevo, distinto. Yo creo que todavía la socialdemocracia no ha diseñado ese producto y está, pues, por tanto, más limitada. Tiene más capacidad para reaccionar a las acciones del pensamiento conservador, pero menos capacidad para proponer su propio mecanismo. En este momento toda la socialdemocracia europea está tratando de ver cómo ofrecer un producto redondo que pueda ser una alternativa, que defienda el modelo de bienestar, la Europa social, la España social, la Andalucía social, de una manera distinta en el actual juego o reglamento marcado por Europa. No es muy fácil eso. ¿Y usted cree que Andalucía está jugando ese papel o está, al menos es el que está queriendo vender de Andalucía una resistencia frente a políticas de austericidio, de recorte? ¿Aquí se defienden los derechos sociales? Sí, yo creo que sí. Efectivamente está constituyendo una alternativa. Hay que ver cómo resulta y cómo avanza. También sé que, por ejemplo, la presencia de Izquierda Unida en ese acuerdo se convierte en ocasiones en una pequeña, incomodidad para determinados sectores financieros que recelan un poco más de ese vector que del otro. Digamos, son juegos que veremos a dónde nos llevan, ¿no? A mí me parece que la izquierda tiene que definir mejor su producto y no lo ha definido, y no es fácil de definir, porque con el reglamento en vigor en Europa los márgenes son estrechos, y tienes tú que ofrecer un modelo redondo. Digo, es que no hay. Entonces hay respuestas más concretas, pero no hay un modelo redondo. Y por eso la socialdemocracia europea está temblando y también todo el mundo tiene una dificultad de ofrecer un producto alternativo. Entonces puedes hacer cosas, pero es difícil ofrecer un producto alternativo. Frente a este modelo, tengo otro modelo. Y no hay otro modelo porque no es fácil que lo haya. Y mientras tanto, pues se hacen las cosas que se pueden hacer. Y yo creo que sí se está viendo desde toda España que Andalucía es un lugar donde se están haciendo defensas sociales de otro tipo. Es curioso que diga alternativa porque aquí no es alternativa. Aquí es lo que llevamos viendo 30 años. Sí. No, me refiero a alternativa al modelo predominante en Europa y predominante en España, quiero decir, ya, alternativa en Andalucía, a eso. No. El modelo predominante es y viene siendo este. En ese sentido, que no haya habido alternancia en el gobierno de Andalucía, ¿le parece una anomalía, como dicen muchos dirigentes? Me ha llamado muchísimo la atención. Y es algo que no
que se lo tengo que reprochar muy seriamente al Partido Popular. Me parece inexplicable que el Partido Popular durante todos estos años no haya sido capaz de construir una alternativa moderna y atractiva y posible. Me ha parecido inexplicable, ¿no? Y el caso de Javier Arenas, que yo lo aprecio personalmente, pero Javier Arenas es el campeón de ganar todas las batallas de partido y perder todas las batallas electorales, y que yo creo que se ha convertido en un tapón, sinceramente lo creo, en un tapón para la razonable alternativa que el Partido Popular hubiera tenido que tener tiempo de construir, sobre todo habiendo liderado, como ha liderado, victorias en muchas grandes ciudades, en todas las grandes ciudades. Yo creo que eso es un pecado del Partido Popular. Y luego también el recelo que hay en Andalucía, el recelo que hay a que el Partido Popular, como ha criticado de una manera tan desaforada tantas cosas que estaba haciendo el Gobierno y la Junta, pues ha inquietado a mucha gente sobre las cosas que podía hacer y que podían pues eliminar muchas cosas que eran en cierto sentido, eran la salvaguarda de muchas. Había como realidades, cierto ¿no? miedo al cambio. Ha parecido como una comunidad autónoma que tenía miedo a ese cambio. Pero a mí me parece que más que eso es lo que se ha vendido sobre todo, una sociedad subsidiada que tiene miedo a que le quiten. A mí me está pareciendo sobre todo un fracaso del PP, sinceramente. Eso está claro. O sea, es que no me parece que... Es que eso es Pero en mucho cambio más que salen otro. voces del PP como la del presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, diciendo que la transición no acabará hasta que no gobierne otro partido en Andalucía, cosa que yo creo que después de que el PP haya ganado las elecciones, el juego democrático es el que es, y la legitimidad de la presidencia... Esas son frases que se dicen por decir, la gente manda, y ¿no? La pregunta es esa: ¿por qué Andalucía, que ha cometido errores, que durante tantos años de gestión ha hecho cosas buenas, malas, irregulares, que tiene por tanto por donde entrar, teniendo además liderando en muchas capitales, en todas las capitales tal, que no haya dado con una alternativa política, es para mandarlos a todos desde luego a su casa jubilados? Y yo lo especifico en el caso de Javier, porque Javier es el que ha sido el jefe de la tribu y el que creo que además ha ido taponando las cosas, pues seguramente por legítimas razones que yo no voy a discutir, pero que es objetivamente un hecho. Y me parece mucho más evidente eso que cualquier otra cosa. O sea, eso es evidente, eso es inexplicable. Eso sí que hay que decirle al presidente de Galicia: oye, ¿cómo me podéis contar cómo eso es posible? Claro, es que él traslada como si fuéramos menores de edad los andaluces el problema, ¿no? Esa etiqueta de subsidiados que siempre nos pone cada vez que el PP no ha ganado las elecciones aquí, e incluso ganándolas no ha conseguido una mayoría suficiente para gobernar. Pero si tú manejas mucho la idea de subsidiado y tienes que ir a votar, dice, o sea, este que va a venir y que me está acusando todo el rato de subsidiado, te está comunicando ya qué va a pasar contigo. Me parece una campaña verdaderamente extraordinaria para pegarte un tiro en la boca, ¿no? Hablábamos antes también del caso de los ERES, ¿no? Que para el PP también es la señal clara de que un gobierno no se puede mantener 30 años, ¿no? Porque pues hay inercia, se relajan los controles, se creen ¿qué quieres? patrimonializan. Por tanto, vete. No, como no puedes, pues por tanto yo te voy a ganar. Pues gánale. Es que eso es... Tienes razón. Nadie puede estar tanto tiempo sin que se te acumulen, junto a cosas que has hecho bien, un montón de escombros y de basuras. No. Es imposible que eso ocurra. Eso es imposible que ocurra. Imposible. Por tanto, ¿qué esperas? Pues señalar eso. Pues bien, pues entonces gánales. Sí, esto está organizado para ganarle. Claro, Aznar le funcionó. Aznar le funcionó. Bueno, sí, también es cierto, Rajoy maneja mucho esa teoría, y además hay mucha gente que cree en ella, que en las sociedades modernas no se ganan las elecciones, sino que se pierden. El que está en el poder se suicida y el otro espera a que retire el cadáver y se sienta ahí. Eso suele también pasar. Pero tienes que hacer algo. Claro, sobre el periodismo quería preguntarle eso. A usted, que en esa época, en ese cambio trascendental por la alternancia que supuso en España, que el propio Aznar llamó la segunda transición, desde mi punto de vista con demasiado arrojo, ¿a usted le cambió profesionalmente, digo, como periodista? ¿Hay un antes y un después del señor Gabilondo desde que gobernó Aznar? Lo digo por todo lo que pasó con su grupo, prácticamente se negaba a ir a su programa. Sí, bueno, a mi programa no, se dice que se negaba a venir al programa, se negaba a ir a la SER. A mi programa y a ningún otro. No sé por qué se decidió que no quería venir a mi programa. No quería venir a mi programa, ni iba a Carlos Llama, ni iba a ningún sitio. No, bueno, un periodista, como todos sabemos, pues va viviendo distintas peripecias en función de las circunstancias que se van dando. Yo llevo casi 50 años en este oficio, me ha dado tiempo a que me pasen muchas cosas. Pues pasas por momentos en los que vives una circunstancia y otras como todos vosotros igual. O sea, no me cambió nada de particular, ¿no? Lo único que me pasó algo que no me gustó nada, ¿no? Y es que yo en algunos momentos reaccioné con bastante
formalmente con una dureza que no me gusta. Y entonces yo, cuando me despedí de la SER, públicamente dije, yo pido disculpas por mis formas en algún momento con Aznar, porque me hacía perder la paciencia. Yo reconozco que pues, sacaba lo peor que había en mí. No es su culpa, es la mía, pero yo públicamente lo dije. No por las críticas que yo le hacía, que yo creo que eran sinceras, ¿no? Sino que en algún momento yo le critiqué con alguna dureza que no solía ser habitual en mí, ¿no? Fue una última etapa. Perdóname, Pero de todo eso... sí. Tengo una curiosidad muy importante. Sí. Usted no es solo un periodista, ha sido mucho más en este país, ha sido una voz, una referente, mucha gente. Antes de formarse una opinión, tenía que saber qué opinaba Iñaki. Y a mí me gustaría saber cómo lo ha llevado esa responsabilidad sobre sus hombros, ¿no? Ahora que decía lo de Aznar, ¿hasta qué punto su influencia tan es...? consciente de eso. Bueno, no, digo, se lo aseguro. Sí, Hay mucha gente que sigue esperando a las 9:05 para decir... Exactamente. A ver qué piensa voy a dejar de Iñaki. pensar hoy porque ya me ha pensado por mi Iñaki, ¿no? Yo he procurado ser Eso. sincero, Yo siempre he tenido la convicción de que nuestra misión es tener credibilidad y que la credibilidad es la honestidad más tiempo. La honestidad que naturalmente no te protege de los errores, pero que te asegura el respeto de la gente. Yo creo que hay mucha gente que a mí no me quiere nada, incluso me tiene una manía superlativa, pero que yo creo que no duda de mi honestidad. Y entonces yo he procurado ser honesto. Pero no es un peso que todo lo que usted diga o haya dicho se convierta Bueno, pero es que que yo los no he tenido líderes políticos... Primero, no creo que sea exactamente así. En segundo lugar, yo no he tenido mucha conciencia de eso, tan como lo dices, ¿no? He tenido conciencia de mi responsabilidad. Para mí mi responsabilidad era grande, yo tenía un programa importante en la cadena SER. Para mí eso ya agotaba toda mi responsabilidad. Y tenía muchos oyentes y tenía eso. Para mí agotaba toda mi responsabilidad. Y yo procuraba luego ser muy honesto. Y hacía cosas bien y cosas mal. Que quisieran influir en usted para no, porque así yo llegar... no he tenido mucha distancia, eso sí. Eso me hacía mucha gracia cuando mis rivales hablaban de mí como si yo estuviera todos los días pues pastando, abrevando en un lugar donde me esperaban Polanco y Felipe y me daban la papilla para que yo soltara el discurso reglamentario, cuando yo he mantenido siempre una gran distancia con los políticos. Pero por una razón muy sencilla, es que yo empatizo muy pronto con la gente. Yo conozco a periodistas que militan en un partido y pueden ser grandes periodistas, yo no podría. Yo conozco a periodistas que están viviendo permanentemente junto a los políticos, yo no podría. Yo fui uno de los que fundaron el grupo Crónica, que se reúne cada semana con un político, fui 2 días y no volví. Yo estuve un día con Felipe en la Moncloa, estuve un día con Aznar en la Moncloa, estuve un día con Zapatero en la Moncloa, estuve 2 días con Suárez en la Moncloa. He podido ir más veces, nunca he querido ir. He preferido tener 1 metro menos de información y 1 metro más de independencia, pero no por nada, sino porque yo temía no estar en condiciones de observar las cosas con una mínima distancia crítica a partir de una proximidad. Conozco a otros periodistas que lo hacen, por tanto es un tema de mi interpretación, de mi propia posición ante las cosas. La independencia hoy en día sigue saliendo carísima. Pero bueno, es igual, pero digo que esa actitud que yo tenía, que por supuesto todos los políticos la conocían perfectamente, no me impedía ser presentado en sociedad como si fuera el mamporrero mayor del reino de un determinado pensamiento, pero eso ya es otro tema. Lo que sí vivió una época en la que el enfrentamiento entre los medios y los periodistas de determinados programas sí era bastante cruel, ¿no? Sí, yo no entré mucho en eso. Se llegó a utilizar los micrófonos para incluso dejar clara esa batalla entre medios, ¿no? Eso, ¿cómo lo vivió? Aunque no entrase, sí que fue damnificado, sí que fue. Bueno, mira, hay una cosa que la podéis ver porque está grabada. Al Loco de la Colina le dijo un día Federico Jiménez Los Santos en una entrevista con el Loco de la Colina, me llamó el Loco para que yo lo viera, y está grabado. Le dijo Federico, no, yo cuando llegué a mi programa yo miré quién es el líder, Iñaki, a por él, hasta que me entré. Me metía con él. Yo quería que Carlos Herrera y Luis del Olmo desaparecieran. Yo voy a por él y que se establezca aquí públicamente una pelea entre nosotros. Se lo estaba contando él al Loco de la Colina. El Loco estaba turulato. Y decía, yo me estaba metiendo todo el rato con él hasta conseguir que entrara. Y el tío no entraba. Y el tío no entraba. Y un día me entró y dije, hemos ganado. Eso le contó Jesús Quintero Loco. Yo procuraba no entrar en esto, pero era tremendo. Sí que hubo eso, que fue una época bastante dura. ¿Cómo resistió esas provocaciones? Pues sobre todo era con dificultad porque mis compañeros, mis propios jefes me decían, hombre, Iñaki, pues están diciendo, pero están dicho y tal, entra. Y yo decía, no, yo no tengo que entrar. Pero un día entré y no debía entrar. Y un día le dije, respondí un poco esto. Pero bueno, es un planteamiento táctico. Yo me he comportado siempre de una forma muy igual. O sea, yo he hecho mi trabajo lo mejor que he podido, he mantenido a distancia de las cosas, he expresado mis puntos de vista y he sentido esta responsabilidad a que tú te referías pues como una compañía natural de mi trabajo que la he llevado con
con mucha precaución y siempre muy asustado. Siempre tenemos mucha menos información de la que necesitamos para dar opinión. Yo sé que ahora mismo hay mucha gente que da opinión sin tener necesidad de tener información, incluso contra la información. Ahora es muy fácil, ¿no? A mí me cuesta mucho tener opinión si no tengo antes información. Soy un clásico absoluto. Y como nunca tiene suficiente información, pues yo tengo siempre muchas dudas. Y no te digo ahora, que ya no estoy en los circuitos de la redacción, donde estás muy imbuido de información. Pero bueno, hoy día su grupo le tiene usted como voz de referencia, tiene los dos medios de referencia. Eso es lo que quería yo preguntar, porque usted es un periodista ahora mismo pues de referencia, un periodista. Sí, pero sin embargo, yo vivo eso con mucho. Ahora sí que lo vivo con desasosiego, porque ahora yo no dispongo de tanta información como tenía antes. Entonces, yo expreso un punto de vista más de un ciudadano que pasa por ahí y suelta un bote pronto de la sensación que le producen las cosas. Pero no dispongo de la información que antes, aunque no estuviera en contacto mucho con los políticos, estando en una redacción, viviendo todo el día, pues no os tengo que decir que estás absolutamente lleno de elementos y tienes disposición para obtener los datos que necesites. Y ahora yo vivo muy aislado de eso y entonces pues me cogea ese capítulo que os digo, la necesidad de disponer de más información. ¿Y ha sufrido presiones? ¿Algún jefe le ha pedido pues que cambie el tono, que cambie la manera de enfocar la noticia? Yo sé que nadie se lo va a creer. Yo sé que nadie se lo va a creer, porque ya digo, pero me da igual que se lo crea o no se lo crea. A mí no me ha llamado, en todos los años que he estado haciendo el programa, ni una vez Polanco. Al decir ni una vez, digo 0 veces. No me ha llamado ni una vez Juan Luis Cebrián. Al decir ni una vez, quiero decir 0 veces. ¿Y tenían que haberlo hecho? No, pero como todo el mundo daba por supuesto, que no es que me llamaran, sino que me daban el parte abre la boca para soltar la papilla, comunico esto porque me parece un poquito... nunca, 0 veces, nadie me ha llamado, nunca. ¿No les dio un motivo tampoco? No, porque formas parte, como a fin de cuentas, tú no puedes vivir permanentemente en un lugar si no estás, en cierto sentido, bien encajado en el pensamiento de ese estilo. Es muy difícil que una persona... Pero se puede tener pensamiento propio, ¿no? Por ejemplo, hoy conocemos el caso de una periodista que se comenta mucho, que su medio ha despedido por una llamada del gobierno. Me hubiera podido echar cuando hubiera querido en mi empresa y me hubiera marchado a la calle. Naturalmente yo debía estar en la sintonía de fondo de la organización en la que estaba, si no hubiera podido estar allí. Pero eso, siguiendo lo que dice un periodista Isabel, que está a merced de que un gobierno llame, se queje y haya una dirección de un medio, o todos estamos así, que lo quiten. Palomera, las presiones que hay ahora del gobierno hacia periodistas que son críticos o independientes. Se han dado siempre, hace falta ver cómo reaccionan. Yo un día, Juan Luis Cebrián publicó un libro y en el libro que publicó, hace 2 libros, se titulaba algo así como no le digas a mi madre que soy periodista, una cosa así, se titulaba, en el prólogo ponía: cuando llegó Aznar a la Moncloa, fuimos Polanco y yo a saludarle, estando hablando con él, nos pidió la cabeza de Iñaki Gabilondo y de Eduardo Haro Teglen. Y dije, uy, escrito. Y a lo mejor le digo, oye, ¿qué es esto? ¿Eso así? Sí. Digo, hombre, debe ser así porque lo has escrito. Digo, no me dijisteis nada. No me dijeron nada. No solamente no le hicieron caso, sino no me dijeron a mí siquiera, nos han dicho esto y no nos han hecho caso. Presiones debe haber toda la vida. Pero hasta llegar a este punto, porque ahí no dieron su cabeza, ahora sí se están sirviendo las cabezas en bandeja, bueno, ¿no? Sí, o será... No sé, hay una debilidad económica en los medios, hay una debilidad en aquel momento había ética, una fuerza que tenía nuestro grupo, una fuerza como para no tener posibilidad o necesidad de andarse doblando, y a lo mejor en otros momentos alguien tiene otra dificultad. Yo no creo que nadie sea mejor que nadie, son las distintas circunstancias, pero yo no sabía que se había producido una presión de esa naturaleza, así de directa y de rotunda y con nombres. Además me veo una sorpresa monumental. Pero eso dice mucho de los editores más que otra cosa, desde mi punto de vista. Y sobre todo que no me dijeron a mí nada, ni siquiera para que se lo agradeciera. Yo no tenía ni idea. Me llevé una sorpresa. Realmente son periodos diferentes, ¿no? Económicamente ahora mismo los medios de comunicación quizás sí están más a merced de ese tipo de presiones, pues ¿no? Eso digo, que entonces también pues el grupo Prisa era muy fuerte, estaba muy potente, y a lo mejor pues le dijo, bueno, que diga lo que le dé la gana. Pero por mucha debilidad que haya, si los medios se quedan a merced de esos intereses políticos y económicos, ¿qué sentido tiene que estemos aquí, no? Lo que debe ser. Claro. Y lo que debe ser es una cosa y luego lo que es otra cosa, ¿no? Y hablando, Iñaki, de periodismo y de política, ¿cómo ve la situación de las televisiones y los medios públicos? ¿Cree que hay una solución, una viabilidad o claro que están condenadas? No, lo que están es condenadas por un pensamiento que cree que no tienen que existir. Yo creo en las televisiones públicas, o sea, yo creo en el servicio público de la radio y televisión, pero creo en eso. ¿Le gusta el servicio público que pero se está sea dando, sostenible, por ejemplo? Claro que tiene que ser sostenible. Sostenible y Lo algo que pasa más, es que ¿no? para saber que es sostenible hay que saber qué se quiere sostener. Porque ahí dicen, no, que sea sostenible y que acepte su condición de una especie de cosa microscópica en un rincón, a eso le llamo sostenible. Bueno, la discusión es sobre qué es sostenible. Pero hay una discusión previa
en quien cree que no debe existir el servicio público de televisión y que en los debates de sostenibilidad está camuflando su intención de eliminar porque no cree en el servicio público. Yo creo en el servicio público de televisión. He vivido toda mi vida en la radio, teniendo enfrente a Radio Nacional de España y sabiendo lo importante que es que se complemente la acción que trabaja en torno al mercado y a lo que se vende con los que trabajan sin necesidad de saber lo que se vende. Se hubiera muerto Beethoven sin Radio Nacional de España, te hubiera dicho. Entonces, yo creo en el servicio público de la radio y de la televisión. Y eso es lo único que por el momento puedo decir. ¿Y el error no está en la financiación? ¿Por qué no ponemos una tasa como tiene la Reino financiación Unido, y la como tiene independencia, Francia? ¿no? El servicio público que presten, ¿no? Mira, la televisión en España, la televisión pública en España ha tenido muy pocos momentos de televisión pública. Ha sido la televisión privada de Suárez, la televisión privada de Aznar, la televisión privada de Felipe, la televisión privada de tal, y también en cada comunidad autónoma parecía que te regalaban con la victoria electoral una televisión y una caja de ahorros. Bueno, este tipo de juego ha adulterado el concepto de la televisión pública, pero la televisión pública yo creo muy en ella. Viví una etapa que se consideró una primavera muy breve, en la época de Fernando Castedo, cuando fui director de informativos en Televisión Española, el tiempo de Fran Llorente, cuando Zapatero dio ese paso que no dieron luego otras comunidades autónomas también gobernadas por el mismo partido, pero salvo pequeñas excepciones, la televisión ha estado siempre, la televisión pública ha sido más privada que pública del gobierno en cuestión, al margen de que se hicieran dentro algunos extraordinarios programas y hubiera magníficas cosas, pero conceptualmente esto ha sido así. Está en cierto sentido un poco inédita todavía la televisión pública en España. ¿Cómo se puede arreglar? ¿Se puede ir a un modelo BBC? ¿Habría que arreglarlo? Es un problema de voluntad, o sea, es que se puede llegar a un modelo BBC y se puede inventar otro. El problema es que tienes que querer hacerlo. Y yo no creo que exista esa voluntad. Es que nadie quiere perderlo. Porque nadie quiere perder el cañón Berta. Claro. Nadie quiere perder el cañón Berta. Y en algún momento, como digo, se vivió una etapa cuando estábamos nosotros allí, en la época de Fernando Castedo, yo era director de informativos, cuando el golpe de Estado y todo aquello, duró 9 meses. Cuando Fran Llorente estaba con su gente haciendo un trabajo profesional que les habían permitido hacer y que por fin estaba trabajando con la televisión pública, recogiendo premios a todo dar, pues de repente le dieron un escobazo otra vez. Nadie cede así como así el cañón Berta. Por tanto, el modelo pues es por el momento un tema secundario, porque antes de ver el modelo tenía que estar el concepto. O sea, si el concepto existe, daremos con el modelo, pero estamos todavía muy lejos de ver si tenemos que dar con el modelo porque está en cuestión el concepto. Los poderes políticos no renuncian así como así a un cañón que luego al final termina resultando menos eficaz de lo que parece. Una última cuestión, señor Gabilondo, hablando precisamente de política, de historia, de periodismo. Evidentemente hemos puesto en el foco del periodismo el 23F tras el fallecimiento de Adolfo Suárez. ¿Qué le parece el nuevo relato que algunos periodistas han hecho sobre esta fecha? Pues directamente, Pilar Urbano. Sería muy largo de explicar. Hombre, yo además, después de haber participado en el pequeño juego broma que hizo Jordi Évole, me siento un poquito cortado ante el tema, porque no sabíamos que iba a pasar lo del libro de Urbano y aquello, pues si yo llego a saber aquello del libro de Urbano, seguramente no hubiera hecho nadie nada, aquello que tenía una intención distinta, ¿no? A mí me sorprende mucho lo del libro de Pilar Urbano, porque yo tengo una mirada un poquito más clásica sobre lo que ocurrió. Yo estuve varios años viajando con el rey por todo el mundo cuando comenzó su reinado y le he visto al rey defender la democracia de una manera extraordinaria en todo el mundo, incluso antes de que hubiera democracia aquí. Se estaba haciendo más la democracia en la imagen que se estaba dando en el exterior que aquí. Me parece inimaginable que el rey pudiera participar en una operación anticonstitucional. Lo que sí creo es que en los días previos al 23F y en los meses previos al 23F, yo ya era director de informativos en la tele, España entera era un gallinero que estaba planteando esto no puede ser, hay que cambiar esto, tiene que hacerse algo, hay que dar algún golpe de timón. Yo creo que el rey, que habló seguramente mucho de este tema con mucha gente, creo que todos hablaron mucho con mucha gente, creo que demasiada gente tenía la duda de si yo estaré metido de alguna manera en algún jardín, porque esto que después pasó, demasiada gente estaba diciendo, para mí lo único que verdaderamente es un enigma es la complicidad civil. Yo no me puedo creer que García Carrés, aquel gordo, fuera el único civil que estaba implicado en ese jardín. No me lo puedo creer. O sea, estoy seguro de que había mucha más gente implicada. Pero del libro de Pilar Urbano, pues no lo sé. Francamente, no lo sé. Hay tanta gente. Yo he hablado con muchas de las personas que ella cita, también en conversaciones privadas, pues he hablado con Sabino 40 veces, he cenado con él y he comido y hemos hablado de ese día y de otros días.
Y a mí nadie me dijo eso. Vamos a acabar con la columna de cierre que firma hoy miércoles una persona que usted bien conoce, Mercedes de Pablos. Hola, buenas noches. Seguramente si usted tuviera que ponerse hoy enfrente de Iñaki Gabilondo, tendría el mismo temblor de piernas que yo tengo. Seguramente. Porque si hay alguien de quien nos hemos fiado, si hay alguien que nos ha enseñado el oficio de contar, si hay alguien que nos ha acompañado contando y contándonos, ese es Iñaki Gabilondo. Esta mañana, cuando los compañeros de 8TV, en esta aventura arriesgada de contar Andalucía, me pedían que hablara de Iñaki Gabilondo, de el mejor periodista que ha habido en los últimos 40 años en este país, tenía la incertidumbre de no pasarme con los elogios y de saber exactamente cuáles de las cualidades son las que yo prefiero, de qué hemos aprendido más de alguien como Iñaki. Hemos aprendido de su enorme capacidad de comunicación, hemos aprendido de su perseverancia en contar la actualidad en cada día de tantas madrugadas desde hace más de 40 años en la radio, hemos aprendido de aquellos programas de televisión que nos demostraron que se puede hacer espectáculo de manera digna y que se puede contar la información de manera atractiva sin bajar a las orillas del morbo. Hemos aprendido de Iñaki en esas pequeñas píldoras que cada mañana en la cadena SER, en menos de un minuto, nos retrata alguna angustia, alguna pregunta de la actualidad. Miren, a la conclusión a la que he llegado esta misma mañana, y es una más, seguramente usted tiene la propia, es a dos cosas. Es un imprescindible Iñaki Gabilondo por una razón, porque a él le gusta más que los puntos seguidos, las interrogaciones, porque tiene un pensamiento inquieto, porque no se queda tranquilo, porque tiene un pensamiento incómodo, porque lo que le gusta a Gabilondo de verdad es preguntar. Y otra cosa fundamental, porque Iñaki Gabilondo opina que la información no le pertenece a esta humilde opinadora, ni al dueño de un periódico, ni al dueño de una televisión, ni a una asociación de periodistas, ni a un sindicato, ni a una comisión parlamentaria. La información le pertenece a usted, es un derecho. Por eso, como Iñaki, cada mañana de su vida, cada día de su vida, se ha preguntado qué le afecta a usted mismo, por eso es un imprescindible. Y perdonen el balbuceo, es simple admiración. Buenas noches. La columna que firma desde Sevilla, Mercedes de Pablos. Alberto Grimaldi, Isabel Morillo, Francisco Morón, Carmen Torres, a los cuatro muchísimas gracias, buenas noches. E Iñaki Gabilondo, especialmente darte las gracias a ti, es obligada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto periodístico, televisivo, que lo he dicho, el 27 de mayo cumple un año y has estado con nosotros en nuestro primer aniversario. Gracias, decirle a Mercedes que se ha pasado y un saludo a todos los espectadores. Mucha suerte. Mañana volveremos con la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y como siempre iremos a por todas.